Hernández. Presente. López. Presente. López Valdés. Presente, profesor. Lovera. Presente. Mata. Presente. Medina. Presente. Muñoz. Presente, profesor. Olaya. Presente. Pérez Almazán. Presente. Pérez Ibarra. Profe, yo Alfaro acaba de llegar. Presente. Aquí está. Rangel. Presente, profesor. Rivero. Presente, profesor. Sotelo. Presente. Velázquez. Presente. Vera. Presente. Pite. Presente. ¿Alguien más que haya llegado por ahí? Bueno. Ok, pues vamos a continuar con lo que dejamos pendiente el día de ayer. Ayer dejamos esta tarea en el sentido de decir cómo vamos a representar esos números reales. Quedamos que se representaban previamente con la notación de punto flotante, ya vimos eso. Entonces, ¿quién quiere decirme sus resultados para irlos anotando aquí? Si quiere, le menciono los míos, profesor. Ok, perfecto. ¿Cómo te llamas? Abraham. Abraham. Ok, me los vas a ir diciendo de izquierda a derecha por conjunto de 4 bits. Entonces, empezamos con este primero, ¿no? De 100 por 10 a la 0. Ok. El primer conjunto de 4 bits es todo de 0. Sí. Ya ¿Sí? no se oye. El segundo conjunto de 4, igual todo de 0. Ok. El tercer conjunto va a ser un 0. Un 0. No, 0, 1, 0, 1. 1, 0. Posteriormente sigue 0, 1, 0, 1. 0, 0. 0, 0. Ok, esa es la mantiza. Y para el exponente de 8 bits. Ambos conjuntos de 4 son todos de 0. Son ceros, ¿no? Pues es 0. Entonces vamos a sumarle, a ver. 10, 2 es 4. 8, 16. 6, 32. 32 más 4. Llevamos 36. 36 más 64. Pues ya, 36 más 64 es 100. O sea, está bien. Ok. Vamos con el segundo. ¿Se lo digo o alguien más? No, ya tú, pues si la cosa es avanzarle. Si está mal, Bueno. y ahorita lo checamos. Si está mal, pues ahorita preguntamos si alguien le dio diferente. Ok. Entonces, el primer conjunto de 4 bits, todo de 0. Igual que el segundo conjunto y tercero. El cuarto es 01, 01. A ver, otra vez empezamos el último. 01, 01. 01. 01, pues es el 5, ¿no? Pues es 5 positivo. Pues ahí está, pues ahí ese no hay problema, es un 5 ahí. Y el exponente
En complemento a 2 que te dio. Ambos conjuntos de 4, todos de 1. Ok. A ver, vamos a ver. O sea, el exponente del -1, sí, ok. Puros unos. Ok, ese también está bien. Continuamos con el que sigue. Pues ya el siguiente es exactamente el mismo que el de arriba. Para En la 5, ¿no? Para el valor del 5 positivo, pues eso, digo, ahí ya hay que irse familiarizando con los números binarios del 1 al 7 mínimo, ya deben de, pues, aprendérselos o conocerlos, ¿no? Es el 5 en binario y el exponente que te dio, los primeros 4 dígitos binarios. Los primeros 4 todos de 1. Ok, El segundo conjunto es 1, 0, 1, 0. sí, se suena bien. Sí, está bien. Ok. Ah, sí, sí hiciste la tarea, como dicen, a ver, ahora digo que esto es conversión, ¿no? Pero usando ya su método que ustedes utilicen, pues eso ya depende. Ok, entonces el primero conjunto de bits. ¿Yo se lo puedo decir, Disculpe, profe? disculpe, profesor, ¿se lo podría decir? Sí, a ver, vamos a dar chance a otros de tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre? Pero creo un compañero había comentado igual lo mismo. Entonces, Sí, ahorita, bueno, tú y el otro número, tu otro compañero. De todos modos, ahorita verificamos si están bien. Entonces tú y luego el otro, Ok. tu otro compañero. ok. Entonces sería 0, 0, 1, no. O sea, solo ¿Dos son ceros? 2 ceros. Ajá. Sí, ok, 1, 0, ok. 1, 1, 1, 0. Después igual 1, 1, 1, 0. Y el último son todos ceros. Ahí lo checamos, ¿eh? Y el exponente, pues Es ese no todos hay ceros. problema, ¿no? Sí. A ver, vamos a checar ese. Bueno, a ver, a sus otros compañeros, el que sigue y el anterior, ¿sí les dio el mismo número? Sí, a mí sí, profesor. Sí, Bueno, profe. entonces ya vamos. Vamos Sí, profesor. casi a la. Entonces es 0010. 0010, 31, se repiten. No, está bien. Ya le eché el ojo, ya, está bien. Bueno, a ver, ahora tú, el tercer chico, ¿cuál es tu nombre? Arbizu. Árale, Arbizu. Dinos, este era negativo, a Son ver. 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1. A ver, 2 unos y luego otros 2 unos. No, es 2 unos, un 0, Ajá, 1. uno. En el siguiente conjunto. A ver, llevo Sí, no se los preocupe. primeros 4 dígitos. Vamos con el siguiente, con los siguientes 4. Ahí va a poner 0, 0, 0. 3 ceros. Así es. Ajá, Y le va a agregar 1. 1, ok. Vamos con El el. siguiente es 0, 0. O sea, 2 ceros. Sí, 1, 0. ok, y los últimos 4. Y los últimos 4 son 0, 0, 1, 0. No, los últimos 4 son puros ceros. Disculpe. Los últimos 4 son puros ceros. Disculpe. Y ya el del exponente, pues puros ceros, ¿no? Así es. A ver, sus compañeros, 1 y 2, ¿cómo lo ven? ¿Sí está bien? El último Yo no, profesor. en el tercer conjunto de 4 bits, ahí me dio 3 unos y un 0. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, compañero le dio 0, 0 y un 10, ¿no? Bueno, vamos a revisarlo todo, ¿no? Además, ahorita le voy a hacer un copy-paste aquí.
En esto se los dejamos de tarea porque sí está medio... Bueno, lleva tiempo, ¿no? A ver... No, su compañero está bien. Sí, su compañero ahorita que me dijo... Yo aquí abajo puse el resultado, ¿sí? Y está igual como yo lo tengo. Entonces, pues, chequen otra vez su... Pues otra vez, verifiquen, ¿no? Pero sí está bien su compañero. ¿Ok? Bueno, ya nada más nos falta el último. A ver, ¿quién nos quiere decir el último? Pues el último compañero que sí le salió bien el del menos 12,000. Pues es complemento a 2, es negativo. A ver, vamos a ver el último número. ¿Nos los pudieses decir, Arvizu? ¿Qué te dio? Sí, profe, mire, me dio los primeros tres conjuntos de bits. Sí. Va a poner 4 bits, puros sí. unos. Ujú. Va a ser 1, 1, 1. Y nada más que ya se me movió aquí. A ver, entonces... Okay. Ok, ahí están ya los primeros 4 conjuntos de bits. Son puros unos. Y después... Y el último va a ser 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Y el complemento del exponente va a ser los primeros 1, 1, 1. Sí. Y después 1, 0, 1, 0. Ese menos 6 ya lo teníamos ahí arriba, ya coincidió. Y teníamos que es el 5 negativo, no tenemos un 5 negativo por aquí, no, es el primer 5. Sí, le tenemos que echarle acá. Bueno, a ver, a sus demás compañeros, el 5 negativo, ¿qué le salió? Sí le salió lo mismo que a su compañero. A mí sí. Sí, digo, se ve bien, ahorita lo checamos. Entonces vamos a ver. Qué bueno que su compañera también lo hizo. Dice, no, pues yo también. Sí, profesor, igual me quedó igual. Ahí. Bueno, vamos a checar. Miren, dio 1, 0 y 2 unos, ¿no? Entonces aquí hay como que los últimos, ¿cómo fueron? Es 1, 0, 1, 1. O sea, bueno, aquí sería un 1. O sea, si chequen ahí su número, lleva un 1 aquí. A sus demás compañeros sí les dio así, como lo estamos viendo. Sí, profesor. Bueno, entonces, bueno, ese es el correcto. Ok, entonces, pues ahí chequen los que todos más ahí verifiquen qué les dio. Realmente esto no es complicado, ¿no? Si lo hicieron, dicen, no importa cuántos bits tenga el tamaño de bits, realmente dependiendo de la magnitud del número, pues es el número de bits que varían. Ya después, como dicen, se agregan puros, no es de que se agreguen, sí hay que hacer el proceso, ¿no? Pero vemos que eso, como en este caso, son puros unos a la izquierda, dependiendo de la magnitud, ¿no? O acá puros ceros, pues el 5 y todo eso. Y ya nada más en los negativos es donde el proceso. Bueno, ¿alguna duda de lo que se hizo? No, profesor, ninguna. Ok, pues ahí vamos. No, maestro. Entonces, estos números reales ya estamos viendo cómo se están almacenando, pues ahora sí, en la computadora, ¿no? En la memoria y todo eso. Los números negativos siempre van a estar en ese formato de complemento 2. Oye, si yo quiero saber este número cuál es, le aplico, bueno, por ejemplo, el menos 6. Ya vimos que le aplico el complemento a 2, ¿sí? Digo, a ver, ¿qué número es este? Le aplico el complemento. Yo veo que es negativo, dices, pero necesito saber la magnitud, ¿no? Y ya nada más sé que es negativo. Le aplico el complemento a 2 y lo que me va a dar positivo, ¿sí? Y digo, entonces equivale a tal número. Es el menos tanto. Eso ya también lo vimos. Bueno, entonces nos quedamos aquí. Ok. Ya vimos los diferentes tipos de datos y demás. Y vamos a hablar un poquito, dice, la memoria RAM, ¿no? Lo podemos ver de esta forma, como un conjunto de localidades. Cada localidad tiene, como dice aquí, una dirección. Por lo regular, esa dirección corresponde a
a un byte, ¿sí? A 8 bits. Pero de todos modos decimos, oye, entonces un bit para un dato lógico, pues lo voy a almacenar aquí en una, ahora sí, en una localidad y ver ese valor de 0 o 1. Entonces, por eso decimos que un bit es también, o sea, un bit es direccionable. Se va a almacenar en una localidad, el cual tiene una dirección. La dirección, o sea, la memoria está dividida en localidades y dependiendo del tamaño de la memoria, pues cada dirección ahora es un consecutivo. Y ahí lo que va a almacenar pues, son los bits, ¿sí? En cada una de estas. O sea, es lo que nos está indicando ahí. Bueno, eso es lo que podemos decir de la memoria. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, ahorita lo que acabamos de ver son los tipos de datos. Que son enteros, real, numéricos y que, bueno, se almacenan en la memoria real esos datos y que precisamente en un lenguaje de programación empiezo por la definición de mis datos, las variables y de qué tipo de dato es. Y dependiendo del tipo de dato que le defina, es el número de bytes que va a tomar y la configuración que haya de unos y ceros me va a dar un valor. ¿Ok? Esto es lo que acabamos de ver. Bueno, vamos a hablar ahora de las estructuras de datos. Dice, una estructura de datos es una colección de elementos de datos o ítem de datos, ¿sí? En pocas palabras, como es una colección de datos, ¿no? Muchas veces les llamamos ítem de datos, o sea, el término en inglés, así a veces lo seguimos manejando, ¿ok? Entonces, una estructura es una colección de datos. Dice, en el medio en el que se relacionan unos elementos con otros, determina el tipo de estructura de datos. Dependiendo cómo yo tenga almacenados esos datos, me va a definir qué tipo de estructura de datos estoy usando. Entonces, ¿cómo se almacenan los datos? En base a eso, yo voy a decir ahora sí, qué tipo de estructura de datos estoy utilizando. Bueno, dice, el valor de la estructura se determina por el valor de los elementos. Es importante que en una estructura de datos yo sepa qué tipo de datos es el que se está, de qué tipo son. Yo en una estructura, como dice aquí, ver el tipo de datos. Si esa estructura va a almacenar enteros, si esa estructura va a almacenar números reales, ¿sí? O esa estructura va a almacenar caracteres. Decimos, ok. Entonces es importante conocer qué valores voy a almacenar yo en esa estructura de datos. Y en base a eso yo voy a definir el tipo de dato para esa estructura. Bueno, otro punto a considerar, independiente del valor de los elementos, de qué naturaleza es la disposición de los elementos, es decir, cómo los voy yo a acomodar en la memoria, cómo van a estar guardados. Entonces, tanto el valor y la disposición, en base a esa información, yo voy a determinar qué tipo de estructura de datos voy a manejar. Bueno, vamos a ver. Decimos, los valores de los datos pueden ser cambiados. Bueno, entonces yo los valores que tengo almacenados de mis datos, los puedo actualizar. Estando en la memoria, yo puedo actualizar los valores. Dice, la disposición cambia menos frecuentemente. Recuerden, yo los tengo almacenados en la memoria, pero decimos, oye, ¿puedo cambiar de posición los datos? Sí, sí los puedes cambiar. Si yo voy a ordenar los datos, pues los voy a acomodar ya sea ascendente o descendente. A eso se refiere eso de la disposición. Y después decimos, la estructura rara vez cambia. Cuando yo defino una estructura de datos, recuerden que una estructura de datos es un conjunto de datos. Yo definí la estructura, yo puedo decir, los datos de mi alumno. Pues tengo el nombre, la dirección y el teléfono. Entonces, yo voy a cargar la información de mis alumnos, ¿sí? Ya definí la estructura de datos, que primero va el nombre, la dirección y el sexo, por decir, y el teléfono al final. Yo esa estructura, yo cargo la información y así se va a mantener la estructura del orden de los datos, se va a mantener.
Entonces decimos, la estructura como dice, muy rara vez va a cambiar en el transcurso de un programa. Bueno, vamos a ver esto que acabamos de ver con un ejemplo. Yo tengo una estructura de datos que se llama guía telefónica. ¿Y de qué datos está compuesto esa estructura? Vemos del nombre, la dirección y el teléfono. ¿Ok? Ya vimos, ok, aquí ya definí esta estructura, o sea, un registro, un struct. ¿Y qué datos contiene? Los que estamos viendo ahí. Bueno, y decimos, los nombres, dirección, teléfono, yo los puedo actualizar. A lo mejor de Juan, que vive en la dirección X, se cambió de lugar, y digo, recuerden, estos datos yo ya los subí en la memoria, ¿sí? En base a la estructura definida que tenemos ahí arriba. Pero ya resulta que Juan se cambió de lugar y voy a actualizar ese dato de su dirección. Ahora vive en la dirección PT. Bueno, pues ya, Juan, ya actualicé. Entonces, como decimos, los datos del teléfono, pues que ya perdió el celular o se lo robaron, ya ven cómo está la situación. Y pues ya cambió de número de celular. Pues también puedo cambiar ese valor. Entonces decimos, yo puedo variar eso. Bueno, a eso me estoy refiriendo, que los valores pueden cambiar, se pueden actualizar. Disculpe, y hablamos profesor. de la disposición. Sí, adelante. En la estructura, ¿cuándo es un caso necesario que se cambie? Cuando hagan de cuenta que yo en mi guía telefónica, recuerden, yo esta estructura, la información la tengo almacenada en el disco. Yo del disco la subo a la memoria RAM. Ahorita de lo que estoy hablando es que ya subí esa información a la memoria RAM, ya las tengo ahí y estoy actualizando. Ya después de actualizar esto, yo agarro y tengo que guardar esa información acá en el disco. Bueno, la estructura ahí se está manteniendo, pero resulta que dicen, ¿sabes qué? Voy a cambiar la estructura, tengo el nombre, la dirección y el teléfono, y que yo, por alguna razón, quiera agregar un dato. ¿Cómo qué dato podemos tener en nuestra guía telefónica? Pues vamos a decir su correo, su email. Aquí le voy a poner correo. Entonces ya la estructura ya se modificó. Entonces yo en el disco, pues bueno, también el programa que vaya a utilizar esos datos y vaya a grabar la información en el disco, pues primero tengo que correr un programa que lea toda la información del archivo, creo la nueva estructura y bueno, tengo que actualizar la estructura, o sea, inicialmente cuando yo hago esa actualización, el dato del correo va a estar, aquí le voy a poner una coma, Aquí le voy a poner una coma. En el sentido que estoy indicando que, oye, pues ya agregué un dato más. Pero ese dato que cuando yo lo agregué, o sea, primero tuve que hacer en el disco, crear ese archivo y ya tiene esa estructura. Tengo que leer el anterior archivo, subir los datos a memoria y volverlos a bajar a la nueva estructura. Pero precisamente en la nueva estructura, sí, cuando hago apenas esa modificación, cuando yo lo subo a memoria, ese dato aquí le voy a poner null. Ya más adelante vamos a hablar de ciertas cosas, de ciertos valores. Null es un valor no válido, así que dice que no traigo ese dato. Pero yo ya en memoria, como decíamos, yo ya puedo adicionar ese correo. Bueno, ya tengo que ir actualizando. En memoria doy de alta el correo de Juan. Archivas. Así se puso. Hotmail y ya, etcétera. Y ya que tengo esa información, voy y la grabo en el disco. Decimos, oye, por eso decíamos que la estructura rara vez cambia, pero a lo mejor cuando yo quise agregar el correo, dices, bueno, ahora el correo lo quiero poner. Para mí es muy importante y lo voy a poner acá. Y no me gustó que estuviese ahí. Bueno, de todo lo que les platiqué, dices, bueno, yo estoy modificando la estructura.
Entonces, yo ese archivo ya va a tener esa estructura. Entonces, recuerden que primero debo leer la información de la estructura anterior. Y bueno, la leo y va a ir el programa que decir, bueno, toma los datos y vuélvelos a grabar en el disco, pero la nueva estructura dice, ya hay un dato nuevo. Entonces, este null que aparece aquí estaría después de Juan, ¿no? Y ya con programas yo voy a ir actualizando esto. Pero estamos hablando de que estoy modificando la estructura. A esto se refiere, ¿sí? Decimos, oye, eso, pues ahora sí, si alguien en el manejo de esa información no lo contempló bien, pues bueno, tiene que modificar la estructura. Bueno, a eso nos referimos. Por eso dice que si alguien hace bien su diseño de sus programas, aplicaciones, pues dice la estructura rara vez cambia, ¿sí? Pero sí se llega a utilizar. O sea, los sistemas no son estáticos, son dinámicos y el mundo es cambiante. Anteriormente, en mis tiempos, pues no existía eso del correo electrónico, ¿no? Ahora el correo electrónico para cualquier cosa, aplicación, nos lo están pidiendo, es muy importante, ¿sí? Para autentificar, bueno, ustedes lo han visto, ¿no? Ahora, yo creo el correo electrónico es como un dato primordial, ¿no? Para identificar una persona, para muchas cosas, ¿no? Trámites y demás. Uno va a oficinas de gobierno, va a hacer esto y nos piden el correo electrónico para una solicitud que hayamos algo y demás. Pero bueno, ya estamos hablando de cosas, ¿no? De esto del correo. Entonces estamos aquí hablando de la estructura, pero, ok, a eso nos referimos, ¿no? Que la estructura rara vez la cambiamos. Entonces los valores cambian, se actualizan y demás, ¿ok? ¿A qué referimos con la disposición? Les comentaba, yo tengo mis datos de Juan, Ana y demás. Yo digo, pero pues yo dependiendo un requerimiento que necesiten, dicen, ¿sabes qué? Necesitamos ver los datos como están grabados en el disco, primero Juan, luego Ana. Sino yo para una información, una consulta, necesito que esos datos estén ordenados en orden alfabético en base al nombre. Entonces, yo si los ven, aquí estoy hablando en la memoria, en el disco están como lo están viendo ahí arriba, ¿no? Pero recuerden que la información la subí a memoria. Yo en memoria ya puedo operar con los datos, ya lo que platicamos en clases anteriores. Entonces, por eso hablamos que la disposición la puedo cambiar. ¿Sí? En memoria puedo ya ordenarlos y desordenarlos, pero en el disco está así. Ya si después alguien dice, oye, en el disco los quiero tener ordenados, pues, o sea, no es mala idea, pero rara vez se hace eso. Lo que hacemos es subir los datos a la memoria y ahí ordenar los datos y generar la consulta o el reporte que nos estén pidiendo. Rara vez decimos, ordena los datos y vuélvelos a grabar en el disco así. No, es muy raro que se haga eso. En la memoria sí, sube los datos y ordénalos ahí y genera tu reporte o consulta que quieres, como los quiera ver el usuario. Pero esta disposición, estamos hablando que es temporal. Recuerden que la información de memoria real es temporal, ¿ok? Por eso se hacen programas para ordenar los datos. Y alguien puede decir, obviamente, y si yo sí quiero tenerlos en el disco ordenados, pues no hay problema. Pues ahora sí, pueden hacer muy rara vez, pero dices, oye, si tienes una aplicación de 20,000 o 50,000 alumnos de Lopizza de todos los años, y si cada vez que entran, decir, haz un proceso y dices, no, eso no se hace. Lo que se hace es decir, mejor un programa, dependiendo de la consulta, voy y extraigo cierta información de los alumnos de tal carrera o de tal grupo y voy a generar una consulta, un reporte, pues eso sube a memoria y aplícale un ordenamiento y ya preséntaselo al usuario lo que quiere. Bueno, entonces, por eso decir, la disposición de cómo están los datos, eso se refiere en orden ascendente o descendente en base a algún criterio o dato. Y ya, por eso decimos, cambiamos la disposición, pero recuerden, es temporalmente en la memoria. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué es una estructura de datos? ¿Qué es una colección de datos? Ya vimos ahí, y que esos datos, los valores de los datos los podemos actualizar, que la disposición también la podemos cambiar, y demás. ¿Alguna duda? No, profesor, ninguna duda de mi parte. Okay. No, profesor, ninguna. Entonces, ahí vamos. Entonces, profesor, Sí. nada más ya para
concluir. Entonces, únicamente se puede modificar la estructura si se quiere agregar un dato extra, nada más. Sí, o decir este dato ya no lo usamos. Yo aquí nada más puse 3 datos, ¿no? Bueno, estamos hablando de una guía telefónica, pero si hubiera puesto alumnos, datos del alumno, y ahí mi estructura de datos, vamos a decir, consta de 10, 20 o 30 datos, a lo mejor hay un dato que ya no uso, dices, bueno, pues ese lo quiero. Bueno, ¿a qué partíamos? Muchas veces, aunque ya no sé ese dato, ahí se deja, por eso decimos que la estructura rara vez cambia, salvo que yo esté haciendo ya una especie de reestructuración. Ya hablo de base de datos, o sea, cosas ahí. Digo, a lo mejor sí tengo que, algo que ya no se utilice y demás tenga pocos datos ahí, o ya ese dato no, dentro de una aplicación, eso no, de un sistema, ya no es utilizable o no sirve para nada o nunca se usó. Pues entonces sí la modifico la estructura, quito datos, o sea, tanto es agregar datos, quitar datos, y bueno, hay otras cosas que llamamos índices, pero eso ya más adelante en su carrera en base de datos se va a ver todas esas cosas. Pero decimos, eso como dice ahí, rara vez se hace o que se hizo mal un diseño. Decimos, oye, de la aplicación, le pusimos datos de más, o decimos, oye, me faltaron datos, pues hay que agregarlos. Pero dices, pero ya creamos archivo, ya tenemos, no importa, pues ahora sí, tenemos un programa, creamos la nueva estructura, leemos los datos y grabamos la nueva versión de ese archivo con los datos ya necesarios que agreguemos o que quitemos, ¿ok? Eso, sí se puede, o sea, sí se puede hacer eso. Hablo de los datos que conforman la estructura, no tanto que, como decimos, oye, ya este era mi cuate, pero pues ya nos peleamos, ya lo borro borro, y esto es borrar información, eso entra en que los datos se pueden actualizar. Bueno, estoy quitando y poniendo. Acá estamos hablando de la estructura de los datos que componen en este caso, mi archivo o tabla. A eso nos referimos. Pero yo también a estos puedo agregar, aquí tengo tres, pero puedo agregar más o quitar algunos que ya este contacto ya no, pues ya no lo veo, o X o Y, ya lo elimino y demás. Puedo hacer todas esas operaciones. O sea, leo que exista, lo presento y digo, ¿es el que quieres borrar? Sí, y ya en ese momento, cuando digo que sí, voy a mi disco, va a haber operaciones que dices, borra ese registro. Sí, eso en base de datos se ve. Pero bueno, ok, ¿alguna otra duda? Que sí podemos borrar también datos que no nos sean de utilidad. Pero así estamos hablando de la estructura, ¿no? Pero también del contenido que tenemos aquí dentro de esa estructura, todos esos datos que tenemos ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, profesor, de mi parte, De mi parte no. Ok, no, pues vamos a continuar. Y aquí no tiene una definición de qué es una variable. Dice, se denomina variable cuando la cantidad o valor de un elemento varía de cuando en cuando. O sea, ustedes, dentro de los programas que habíamos mencionado, ¿sí? Yo en un programa voy a definir datos como X, Y, A, B, el nombre del alumno, lo que sea. Datos con los que temporalmente voy a trabajar. Entonces, a estos datos yo les voy a llamar variables porque les voy a estar haciendo cálculos con ellos y demás. Entonces, el valor que haya por eso se llaman variables, el valor que vaya a haber aquí en estos datos, X, Y, A, B y NOM, pues dependiendo del proceso que yo esté haciendo, van a ir cambiando. Si primero defino unos datos para el nombre, dirección, o sea, dentro de mi programa, leo el primer registro, pues va a contener esta información. Ya que procesé, hice algo con eso, dices, bueno, voy a leer el siguiente registro. Estos datos van a ocupar esos datos de mi programa que llamamos variables, y bueno, van a tener esto. Por eso decimos que los datos contenidos en una variable, pues van a estar cambiando, por eso se le llama variable. Todo eso lo vamos a ver, pues, ahora que hagamos programas, ¿no? O sea, pero ya estamos definiendo esos términos a qué se refieren. Bueno, aquí nos están hablando de algunas clasificaciones de las estructuras de datos, ¿sí? Tenemos algunas estructuras de datos que pueden entrar en esta clasificación que hablamos de estáticas.
que son los arreglos, vectores, matrices, ¿sí? Los registros, archivos. ¿A qué se refiere esto que son estructuras de datos estáticas? Y en este caso, los arreglos o los registros que tengo definidos en el disco, que decíamos de la memoria RAM, yo cuando, de lo que decíamos, esto ya está predefinido, entonces cuando yo cargo información a un arreglo, o en este caso a un registro es lo que acabamos de aquí, un struct que esté definido, pues como decimos, son estáticas porque ya la memoria, los datos van a estar almacenados en la memoria en forma contigua, ¿sí? Y en el caso de los arreglos, yo defino cuántos elementos voy a utilizar. Digo, este arreglo es de 10 elementos y son de tipo entero. Entonces, en ese momento se reserva la memoria en forma contigua para almacenar cada uno de ellos. O cuando defino un struct que definí, que vimos el nombre del alumno, la dirección y número de teléfono. Entonces, yo esa estructura definida también ya dentro de la memoria para decir, definieron un registro y contiene estos 3 datos, esos 3 datos van a estar almacenados en forma contigua, esa estructura definida en la memoria. Todo eso lo vamos a ver, por eso hablamos de estático, ¿sí? Y aparte lo de los arreglos, decimos, oye, pues ya hasta decimos cuántos elementos va a tener. Pues ya la estructura está definida en memoria, ya está reservada esa memoria. Bueno, a eso se refiere esto de estático, que reservamos ya memoria para almacenar información, ya sea en un struct, un arreglo, o si define un archivo, pues también, ¿sí? ¿De qué tamaño es? ¿Cuántos datos voy a tener para cargar en la memoria? Ya reservé memoria, por eso hablamos estático, y esas localidades el programa las va a respetar, es un área de datos. Decimos, órale, pues, entonces ya el programa dice, necesito tanta memoria. Y las dinámicas, ¿a qué se refiere? Que yo defino una estructura de datos y en la memoria decimos, oye, vamos a crear un árbol. Pero en ese momento dices, oye, ¿cuánta memoria necesitas? No te voy a decir cuánta memoria, pero ya voy a lo más voy a decir, aquí va a empezar, en esta dirección va a empezar la creación del árbol. Y cuando doy de alta, por decir un registro en el árbol, vamos a ver qué son los nodos y demás. Dices, bueno, ya di de alta el primer registro del árbol, ¿sí? Y está en la dirección 8. Oye, pero voy a dar de alta más. Bueno, pues cuando des de alta el otro registro, el otro nodo, en ese momento yo voy a ver en qué localidad en la memoria está disponible y te la voy a reservar. Pero cuando estés dando de alta la otra información, dices, híjoles, pero a su vez tú debes llevar un control el primer dato estaba en la dirección 8 y el siguiente dato le tocó la dirección 100, allá es donde está el otro dato. Entonces, ahí es cuando vamos a hablar de apuntadores. Oye, ¿dónde está el siguiente dato? La información, por eso decimos, ya no está contigua, sino conforme se vayan haciendo las inserciones, se va a ir reservando esa memoria y tenemos que llevar el control a dónde está el siguiente dato. En el caso de las memorias estáticas, ¿qué es lo que decíamos? Ya está definida el tamaño de memoria que vamos a utilizar y si yo digo el arreglo va a ser de 10 localidades, me va a reservar esa memoria para el primer dato, para el segundo dato, o sea, y en forma contigua, pero ya está reservada esa memoria. A eso nos referimos con las estructuras de datos estáticas y las dinámicas. Conforme se vaya requiriendo el almacenamiento, se le va a ir asignando la memoria, pero ya no en forma contigua, sino donde el programa y el mismo gestor de memoria dice, pues acá ya tenemos memoria disponible, te asigno esa localidad. A eso nos referimos con estructuras dinámicas y por eso vamos a ver que hay algoritmos que se pueden manejar con apuntadores para tomar esos requerimientos de memoria para almacenar datos, como son las pilas, esos árboles, grafos, ¿sí? Aquí lineales porque hablamos de que las podemos ver los datos, o sea, ¿cómo les diría la estructura? Así contigua, pero internamente no está contigua la información, está en diversas localidades de memoria.
Y las lineales es lo que vamos a ver, ¿sí? Que decimos, oye, no, ya son estructuras que las vamos a ver como de un árbol. Digo, todo esto lo vamos a ver más adelante, pero esto de lo estático y dinámico se refiere a cómo se van a almacenar, ¿sí? Y esto, pues, ahora sí, para que ahorita, aunque les sale, pues a lo mejor se lo están imaginando, pero dicen, pues no lo vamos a ver. Ya en su momento, yo ahí les voy a volver a repetir eso. Cuando hacemos agregamos un nuevo nodo al árbol y todo eso, y vamos a manejar los apuntadores y demás, pues dicen, pues por eso es dinámico, pues cuando yo creé la estructura, pues no le definimos cuántos elementos vamos a tener en el árbol, ¿no? O cuando, ahí lo interesante es cuando borro un elemento del árbol, decimos, se libera esa memoria, dices, ¿qué es lo que pasa? Y acá en las estructuras de datos ya está la memoria reservada y lo que estoy haciendo es nada más actualizando el valor. No libero memoria. La liberación de memoria es hasta cuando termine el programa. Bueno, ahorita nada más estamos comentando qué es esto de estático y dinámico y bueno, una clasificación de las estructuras. Esto es lo que vamos a estar viendo en el curso. Y precisamente, pues ya ahorita por el tiempo, ya la siguiente clase, pues vamos a empezar con los arreglos. ¿Qué son los arreglos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver esta definición y ya. Dice, arreglos. Dice, almacenan un conjunto de datos del mismo tipo, relacionados unos con otros por el orden en el que están definidos. Se almacenan en posiciones contiguas adyacentes. Y aquí nos ponen un ejemplo. Si se tiene un arreglo K de 5 localidades, de enteras, 5 localidades enteras. Esto que yo tengo aquí definido en la memoria, ¿cómo lo puedo ver? ¿Sí? Entonces, yo esto, para referenciar cada elemento del arreglo, por eso tengo el elemento K0, el elemento K1. Así es como yo, lógicamente, mi programa lo voy a manejar. Pero en la memoria yo digo, bueno, este elemento K0 en la memoria se guarda, se reservó esta localidad que es la F210, ¿sí? Pero yo sé que un dato entero me va a tomar 4 bytes. Entonces, de la 210 a la 213 son 4 bytes de 8 bits. Entonces estamos hablando de 32 bits. O sea, entonces por eso estamos hablando de, aquí por eso tenemos la dirección y aquí estoy asumiendo que el direccionamiento es a nivel byte. Entonces, tengo esos 4 bytes para almacenar un valor. En este caso, yo en el K0 almacené el dato entero de un 20. Oye, ese 20, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra en esta dirección. A partir de esa dirección, las configuraciones de bits de ceros y unos van a corresponder. O sea, si hablo de 32 bits, sería 000 y bueno, 1001. O sea, ocupando 32 bits que tengo reservados para ese dato entero que corresponde al elemento K0. Oye, entonces el K1, pues sí, si ya usaste esos 32 bits, vas a utilizar otros 4 bytes, ¿sí? Sí, por eso aquí tenemos esta dirección. Pues está ahí, el siguiente elemento está contiguo, después de esos 4 bytes siguen el elemento K0 y tenemos esos 4 bytes. Y ahí dices, bueno, ahí en esa dirección vas a almacenar el valor 28. Recuerden que no almacenamos el valor decimal, todo eso es lo que estuvimos viendo, se va a almacenar su correspondiente valor en binario. Bueno, y aquí tenemos, y así el K2 y todo eso, entonces si yo veo las direcciones, oye, entonces eso está contigo. Entonces, cuando yo hablo de un arreglo de 5 elementos, automáticamente mi programa en la memoria ya este arreglo va a estar a partir de la dirección F210 y termina en la 226. Y tú lo que vas a hacer ahora sí, ve actualizando valores en tu programa de los procesos que vayas a hacer y estos valores son los que van a ir cambiando. Entonces, aquí por eso decimos que un arreglo es un conjunto de datos del mismo tipo. Si yo estoy diciendo que este arreglo K5 es de 5 elementos y todos son enteros, lo que yo voy a almacenar aquí siempre van a ser, en cada uno de ellos son, ahora sí, puros datos enteros. No puedo
almacenar un 20.8 o un 5.20, nada de eso. Van a ser puros datos enteros. Ya vimos de que de tipo de datos dices, bueno, el tipo int, ¿cuántos bytes toma? Bueno, vamos a dejar esta tarea y eso sí lo van a encontrar. En el caso de Java, ahí en Java hay mucha información. Los tipos de datos enteros, ¿sí? Hay unos que es el int, el otro el long, el otro no me acuerdo cómo se llama, small y demás. Entonces, ¿cuáles son los tipos de datos en Java para los datos enteros? Y lo que me interesa, ¿cuántos bytes toma ese tipo de datos? Les voy a decir, el tipo int está tomando 32 bytes. Entonces, el long, ¿cuántos bytes toma? Y ya asumiendo que cada byte es de 8 bits. ¿Ok? Entonces, esa es la tarea. Eso es que lo consultan rápido en internet, dicen, pero ya vayan asociando esto. Bueno, entonces, ahorita de lo que estamos hablando son de los, la definición de un arreglo, que son datos del mismo tipo y que en la memoria se van a almacenar en forma contigua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces así quedamos. Nos estamos viendo el viernes. Ahora sí, el viernes sí hay clase, ¿eh? Ya no tengo compromiso como el que tenía, ¿no? Ok, nos vemos.